Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un gusto el poder saludarles a través de este importante medio de comunicación, la plataforma digital de Grupo Es Noticia. Como dice la Sagrada Escritura en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Es un versículo que realmente tiene un gran significado si nosotros lo estudiamos, si somos analíticos, vamos a encontrar que es un versículo precioso y de gran bendición para nuestra vida espiritual, ¿sí? Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, ¿sí? Y dice, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿sí? Bendito sea el Señor que nos permite estar nuevamente en este lugar para compartirles el pan de vida. Alabo y bendigo el nombre del Dios Altísimo. Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Gracias al eterno Dios que nos permite estar una vez más en su divina presencia, pero sobre todo agradezco a nuestro Dios omnipotente el hecho de que me dé la oportunidad, la bendición de poder servirle al compartirles a todos ustedes el pan de vida. Y donde quiera que el Señor nos lleva, lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor, ¿sí? Pues bien, el día de hoy pues traemos esta palabra para todos ustedes y dice que este es el día que hizo Jehová. Y sí, así es. Sabemos que Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, que Él nos formó a nosotros mismos, que Él formó la tierra, que Él formó todo el universo. Y bueno, el poder de Dios es inmensamente grande, no tiene límites, es infinito, es maravilloso, es hermoso. Es algo que nosotros podemos disfrutar como su creación, como creación de Dios y sobre todo como sus hijos, los que tomamos la decisión de recibir a nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque escrito está que el que cree en Él, ¿verdad? El que le reconoce, el que le recibe, pues tiene la potestad, es decir, la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Y en este día maravilloso, pues con grande gozo, ¿verdad? Puedo decir que como hijo de Dios me siento muy contento de poder servirle, porque muchas veces los hijos nos preocupamos, o hay hijos que se preocupan solamente por recibir los beneficios del Padre, evadiendo las responsabilidades o postergándolas. Pero cuando nuestro Padre nos da un mandamiento, nos da una instrucción, nosotros tenemos que acatarlo de manera inmediata, ¿sí? Y no postergarlo, mostrando realmente obediencia, amor y respeto. Así es que hoy vamos a estar meditando en esta palabra, preciosa palabra, que nos dice, ¿sí? Este es el día que hizo Jehová. Amén. El día de hoy, cuando despertamos por la mañana, sí, pues muchos damos gracias a nuestro Señor que nos permite, bendito sea, ¿verdad? Que nos permite, pues, respirar, tener aliento de vida, que nos permite levantarnos, tener esa fortaleza para ponernos en pie, que nos permite caminar, que nos permite hacer tantas cosas. Le damos gracias a Dios por la salud. Tenemos que ser agradecidos. Eso es algo muy importante, ¿sí? Y el tema que hoy estamos viendo es de suma importancia porque sabemos que Dios hace todo, absolutamente todo, para nosotros y que da bendición conforme a su riqueza en gloria, ¿sí? Y hoy quiero compartirles este mensaje, bendito sea el Señor, que habla, ¿sí?, de un día para Dios.
¿Cuál es el día para Dios? Hoy, este día, no mañana, porque no sabemos si vamos a estar, no el día de ayer, porque ya pasó, pero hoy, así como el Padre Todopoderoso nos bendice y hace todo para nosotros, hoy vamos a hacerlo también para Él. Y si mañana Dios nos presta vida y aún estamos en esta tierra, pues volvemos a repetir el mismo proceso. Un día para Dios, un día a la vez, ¿sí? Conforme podamos respirar, tengamos existencia, hagamos esto, un día para Dios, porque aquí nos dice claramente el salmista, y recordando, ¿verdad?, que los salmos son cánticos, quiere decir que pues, lo hacía con gozo, con alegría, se expresaba de esa manera cuando el salmista dice, este es el día, ¿sí?, que hizo Jehová. ¿Quién lo hizo? Jehová, el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Quién no quiere disfrutar de la vida? ¿Quién no quiere disfrutar de este día maravilloso? Que si amaneció fresco, que si amaneció soleado, que si estamos bien, que tenemos salud, que tenemos fuerza. Y bueno, porque tengo fuerza y porque tengo salud, pues puedo ir a tal o a cual lugar conforme a mis pensamientos, los planes que yo puedo hacer. Pero muchas veces lo hacemos sin tomar en cuenta al eterno Dios, ¿sí? Quiero mandar un saludo con mucho afecto, ¿sí?, con todo el amor en Cristo, a mi hermana Almadelia Zaragoza, que en este momento está viendo esta transmisión, al pastor Oscar también. Dice la hermana Almadelia, buenos días, bendiciones hermano Víctor, escuchando su prédica, gracias, amada hermana, por estar pendiente, por escuchar esta palabra, que espero que sea de bendición para todas las personas que la puedan ver, ¿sí? Dice la Escritura, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Esto quiere decir que nosotros al despertar, para que todo salga bien, tenemos que ponerlo desde luego en las manos de Dios, ¿sí? Hoy es un nuevo día y este día lo hizo Jehová y Él es el que se encarga de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Dios es tan generoso que dice la Escritura que hace llover sobre buenos y malos, ¿sí? Y que su sol sale sobre justos e injustos. Es decir, que si siendo malos, que cuando hay pensamientos, ¿verdad?, equivocados, que cometemos errores, faltas, que hay maldad, porque hay maldad en el hombre, es un hecho inminente, ¿sí? Y no lo podemos negar. Aún así, Dios bendice, es decir, Dios da. Hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos e injustos. Imagínense si siendo malos Dios nos bendice. Si nosotros ahora observamos la ley de Dios, observamos la palabra que nuestro amado Señor Jesucristo vino a darnos, este precioso evangelio, y lo tomamos para nosotros todas y cada una de las palabras que se encuentran en este libro, ¿verdad?, el cual conocemos como la Biblia, si las tomamos para nosotros, si las asimilamos, si meditamos, si escudriñamos y nos esforzamos en caminar en obediencia de acuerdo a los preceptos del eterno Dios que encontramos en ella, pues Dios se va a complacer en bendecirnos, pero de una manera abundante, ¿sí? Dios nos bendice abundantemente. Y quiero dejar bien claro, porque muchas veces cuando la persona no ha crecido espiritualmente, cuando hablamos de abundancia solamente piensa en cuestiones materiales, en cosas tangibles, en cosas materiales, ¿sí?, en riquezas, ¿sí?, de este mundo, pero no está pensando en la riqueza espiritual. Y claro, desde luego que Dios no está peleado con la prosperidad económica, pero lo que Dios quiere primero es que prospere nuestra alma, que es lo más valioso de todo ser humano. Y nosotros, como en este día, en esta mañana,
que nos levantamos, lo que tenemos que hacer al despertar es dar gracias a Dios, ser agradecidos por un nuevo día, ser agradecidos por una nueva oportunidad, ser agradecidos por las bendiciones que seguimos recibiendo aún sin merecerlas. Darle gracias por la vida, darle gracias por la salud, darle gracias por el sustento, darle gracias por el abrigo, darle gracias por nuestra familia, darle gracias por las tribulaciones, sí, también por las tribulaciones, porque las tribulaciones producen, dice la Escritura, paciencia, nos fortalece, nos hace crecer espiritualmente hablando, nos prepara para algo más grande. Dios es bueno. Cuando Dios hace algo y cuando Dios permite algo, Él sabe por qué lo hace. Él siempre lo hace con un propósito. Dios nunca se equivoca, todo lo hace perfecto. Y nosotros tenemos que seguir sus huellas, que seguir su camino. Como buenos hijos, tenemos que seguir las enseñanzas, ¿sí? Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a mostrarnos cuando estuvo aquí en la tierra. Y sabemos que viene, y viene por su iglesia. Así es que si queremos que el Señor venga por nosotros, tenemos que esforzarnos para realmente formar parte de esa iglesia, porque Él viene por un remanente, viene por unos cuantos, viene por los que quedan, por los que permanecen haciendo su voluntad, porque sabemos bien que ha habido y sigue habiendo un crecimiento, ¿sí?, a nivel mundial grandísimo. La iglesia, ¿sí?, la iglesia cristiana, el cristianismo sigue creciendo, pero lamentablemente no todos los predicadores, ¿sí? Ya no voy a hablar de siervos de Dios, porque el que sirve a Dios hace conforme a la palabra, pero lamentablemente no todos los predicadores predican lo que Dios quiere que se predique. Hay muchos que predican emociones, hay muchos que predican solamente cosas bonitas, agradables, y lo que Dios quiere es que nosotros seamos limpios, que seamos puros, que busquemos cada día más de Él. Como dice la Escritura, el que esté limpio, límpiese más. Dios quiere que hablemos de los pecados que predominan en esta tierra, que hablemos del arrepentimiento de esos pecados, que la gente proceda al arrepentimiento para que sea salva, para que encuentre esa salvación y vida eterna. De nada sirve tener una iglesia de miles de almas si están llenos de emociones, pero no han dejado los negocios del mundo y están lamentablemente condenados a la perdición. Pero aún es tiempo, aún hay esperanza, Cristo aún no ha llegado y aún podemos hacer algo. Podemos escuchar atentamente la voz de Jehová nuestro Padre a través de la Escritura. Es necesario, por eso Yeshua dijo que es necesario leer, escudriñar las Escrituras, porque en ellas, en las Escrituras, encontramos salvación y vida eterna. Así es que cuando nosotros encontramos esta preciosa palabra que dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cuando leemos esa palabra no tenemos que decir, ay, gloria a Dios, ahora vamos a llenarnos, ¿verdad?, de puras cosas buenas, pensar solamente en los deleites de la carne, en pasarla bien, solamente en este mundo, ¿no?, en la carnalidad. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero sucede que no hay un crecimiento espiritual, aún con los siervos del Señor. Hay personas que andan en la pura chuleta, la pura carne, la pura carnalidad. Y cuando vemos esta palabra, hay gente que tergiversa la palabra, dice, no, pues es que dice que tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, mira, campeón, tú eres bueno, Dios te quiere prosperar, te quiere ver triunfar, mira, vete a pasear, vete acá. No, no es nada malo, ¿verdad?, disfrutar de lo que Dios nos da en este mundo, de ninguna manera es malo, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que la prioridad de Dios es nuestra alma. ¿Y de qué manera nos vamos a gozar? ¿De qué manera nos vamos a alegrar? Si dice la Escritura que este es el día que hizo Jehová, lo hizo para nosotros ciertamente, pero ¿de qué manera nos gozamos y nos alegramos? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de Dios
mora en nosotros. Nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, de los 3 primeros frutos que menciona la Sagrada Escritura, es amor, es gozo y es paz. En segundo término, vemos que hay gozo. Y si nosotros realmente estamos en Cristo, nos gozamos por estar en su presencia. No necesitamos estimularnos con nada para sentir ese gozo. El solo hecho de saber que estamos en Cristo, que Él puso su mirada en nosotros, que Él vino a buscarnos cuando andábamos extraviados de la fe y que ahora tenemos salvación porque somos salvos por Cristo, es un gran motivo de estar llenos de gozo, de estar alegres, de cantar cánticos a Jehová en lugar de cantar cánticos en el mundo. Es que yo soy cristiano, pero pues me gusta la música del mundo. Cuando la palabra dice claramente en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, es decir, se convierte en un enemigo de Dios. Hay que abrir nuestros ojos espirituales y no hay que solapar, ¿sí?, lo que se está haciendo mal. Dios no es alcahuete, Dios es justo, es un Padre lleno de amor, pero es muy justo. Él es santo, 3 veces santo, y demanda que su pueblo sea santo. Así está escrito, sed santo, porque yo soy santo, dice Jehová. Y si el día de hoy estamos aquí con vida y podemos respirar, respiramos, dice la Escritura, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si estamos respirando, tenemos que alabar a Dios. Y si estamos respirando, tenemos aliento de vida, bueno, pues vamos a gozarnos, pero vamos a gozarnos de una manera correcta, vamos a gozarnos en su presencia, ¿sí? Primero lo primero, y lo primero es alabar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios mediante la oración. Antes de hacer nuestras peticiones, que como lo he dicho en otras ocasiones, nuestras peticiones pueden ser muchísimas, un largo pergamino. Y antes de hacer nuestros pedimentos, que suelen ser muchos, primero debemos mostrar gratitud a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él nos da. Ser agradecidos con Dios es lo primero que tenemos que mostrar como sus hijos. Tenemos que pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras fallas. Y tenemos que pedirle que Él nos ayude a perfeccionarnos cada día más. Pero tenemos que estar dispuestos. No le puedo pedir que me ayude a dejar algo que no quiero dejar. Nosotros tenemos que estar dispuestos a separarnos del pecado. Porque si no nos separamos del pecado, sabemos que el pecado nos separa de Dios. Muchas veces la humanidad dice, es que Dios me abandonó. No, Dios nunca abandona, Dios nunca se separa. El que se separa es el hombre que consiente el pecado en su vida. Y sabemos que pecado es todo aquello que separa al hombre de Dios. Así es que si no queremos estar apartados del Eterno, tenemos que separarnos del pecado. Y si no podemos, tenemos que pedirle la ayuda a Dios. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, Él nos va a santificar por completo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos y tenemos que pedírselo. Tenemos que renunciar al pecado. El mismo Dios de paz os santifique por completo en espíritu, ¿sí?, en alma y cuerpo. O sea, espíritu, alma y cuerpo. No es que Dios solamente quiere mi corazón, no. Dice claramente que todo nuestro ser, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida del Señor. Y no es malo hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no queremos dejar los deleites de la carne. No, es que este pastor es muy religioso. No es malo. Si Dios ordenó que se escribiese eso, es porque es bueno. Porque eso nos va a traer bendición a nuestras vidas.
¿sí? No es el pastor, no es el evangelista, no es el que vino a profetizar de que estamos mal, o sea, no, realmente ya está escrito en la Biblia, pero muchas veces no queremos dejar algunas cosas que nos agradan, porque todos, absolutamente todos tenemos defectos. Yo en lo personal tengo muchos defectos, pero le pido a mi Señor que me siga ayudando a superarlos. ¿Sí? Todos tenemos defectos, todos, aunque no lo quieran admitir, todos los siervos, hasta el más ungido, tiene defectos. La Escritura habla, ¿sí? de personas, ¿verdad?, que servían a Dios y que también tenían sus debilidades. El apóstol Pablo, que tenía el aguijón en la carne, dice que era un demonio que la bofeteaba. Elías, dice la Escritura que Elías, ¿sí?, era un hombre, y un hombre como cualquiera, cuerpo, alma y espíritu. Un hombre, ¿sí?, que tenía deleites, dice, ¿sí?, también como nosotros. Pero la diferencia es que era un hombre apegado y alineado a la palabra de Dios. Eran hombres con una comunión con Dios muy estrecha, que le buscaban en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, para no vivir en la mediocridad espiritual, sino para que realmente nos preparemos. Esto no es un juego, ¿sí? La iglesia tiene que entender que esto no es una moda. Si ustedes están en una iglesia donde se sienten cómodos, donde hay clima, donde hay a lo mejor, pues, sillones o sillas acoginadas, o sea, eso es bueno, pero si le buscan solamente estar en ese lugar por comodidad o porque les hablen bonito y no les hablan del pecado, del arrepentimiento, ahí no es el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿sí? Dios quiere que estemos en un lugar donde nos enseñen a ponernos a cuentas con Él día a día, porque este es el día que hizo Jehová, y hoy podemos fallar. Tal vez ya fallamos, tal vez desde temprano fallamos, pero Dios es misericordioso. La palabra misericordia quiere decir que Él es compasivo. La misericordia es compasión, es lástima. ¿Por qué Dios tiene compasión? ¿Por qué tiene lástima del ser humano? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Yeshua, dice la Escritura que Jesucristo vino en carne. El Dios vivo se hizo carne y descendió a la tierra. Siendo el Todopoderoso, se rebajó a ser uno como nosotros. Y como Jesucristo vino en carne, padeció en la carne. Jesucristo también lloró. El versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró por su amigo. Jesucristo tuvo esa angustia al momento, ¿verdad?, previo a que fuera entregado a la muerte, y Él lo confiesa con sus discípulos y amigos, porque ya les había llamado amigos, y les dijo, mi alma está atribulada hasta la muerte, y les pide que oren por Él, que hagan la labor de intercesión, y se duermen. Pero cuando nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores, a lo mejor se les pasa porque tienen compromisos o a lo mejor están muy cansados, nosotros no tenemos que tomarlo a mal. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en el eterno Dios, porque Él nunca nos falla. Jesucristo, a pesar de haber encontrado a sus amigos dormidos, volvió a orar por segunda y por tercera ocasión, y no oraba 5 o 10 minutos, se metía en la oración, ¿sí?, se sumergía en la oración, en el río del avivamiento, tenía esa comunión con Dios y fue fortalecido. Pero él tuvo miedo. Dice, mi alma está atribulada hasta la muerte, y pide la intercesión. Pero el que nunca falla es Dios. Por eso es que nosotros tenemos que seguir buscando del eterno Dios, ¿sí? Porque Dios es bueno. Por muy difícil que sea la situación en este día, este es el día que hizo Jehová, y Jehová
si permite ciertas cosas, también nos otorga la solución, la respuesta. Pero la respuesta la tenemos que buscar en Cristo, porque Cristo es la respuesta, Cristo es la palabra. Y así está escrito. Juan 1:1. En el principio era el verbo, hablando de Cristo. El verbo era con Dios y el verbo es Dios. El verbo es la palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a Cristo y ahí vamos a encontrar la respuesta. Y si nosotros el día de hoy tuvimos la fortuna, la bendición de amanecer con vida, es gracias a Dios. Y si estamos aquí y estamos disfrutando este día, es gracias a Dios. Porque este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, porque es fruto del Espíritu Santo el gozo. Y nos alegraremos, ¿sí?, en él. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿En quién? ¿Quién es él? Jehová. ¿Sí? Jehová es la respuesta. Ahí lo está diciendo. No es que nos gocemos en el día en nuestros deleites. No. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Sí? Nos tenemos que alegrar en el día, pero en la presencia de Jehová. De esa manera, ser agradecidos con Dios, ponernos en las manos de Dios, tratar de esforzarnos en hacer su voluntad, no la voluntad nuestra, porque luego, como cristianos, creemos que sabemos todo. El cristiano cree que porque ya leyó tantita Biblia, cree que lo sabe todo. No, pero es que yo pienso que a lo mejor a Dios esto no le molesta. Eso es lo que tú piensas. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Y encontramos esa palabra poderosa en el libro del profeta Isaías, cuando dice Jehová, Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, yo no pienso igual que tú. Si tú piensas que a mí no me molesta esto o aquello, eso es lo que tú piensas. Es que yo pienso, pues eso es lo que tú piensas. Es que yo creo, eso es lo que tú crees. Ahora yo te voy a decir, dice Jehová, ¿qué es lo que tú tienes que creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Lo que está escrito en su palabra. ¿Qué dice Santiago al respecto en el capítulo 1, versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra. O sea, si ya leíste Biblia, ahora cumple con la Biblia, ¿verdad? Con lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, muchas veces nos engañamos nosotros mismos, ¿sí? Porque creemos que somos maestros de la palabra, maestros de la ley, ¿verdad? ¿Sí? Creemos que porque ya leímos tantita Biblia, ya tenemos algún tiempecito en el Evangelio, creemos que nadie nos puede enseñar, que nadie nos puede exhortar, ¿verdad? Que nadie nos puede decir cómo hacer las cosas, porque nosotros también leemos Biblia, pero está escrito, ¿sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero hay algo más también importante y de gran bendición en el versículo anterior, es decir, en el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, no dice que abracemos la inmundicia, sino que la desechemos, ya basta. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia, dice, y abundancia de malicia, o sea, no debe de haber maldad en nuestra vida, en nuestro corazón. No debe de haberla. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Qué quiere decir que yo reciba con mansedumbre? Pues que cuando yo reciba la palabra, no esté a la defensiva, no esté de rezongón. Esa palabra no es para mí, no es que esa palabra es para fanáticos o que. O sea, siempre buscando salida a algo que no me agrada, ¿sí? O que es muy pesado para mí o muy difícil de cumplir, pero toda la palabra es para nosotros y aquí dice Dios que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, ¿sí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, primero tenemos que limpiarnos para poder recibir de una manera correcta la palabra de Dios, porque si estamos llenos de inmundicia, siempre vamos a estar rechazándola.
Y así como Dios hizo el día para nosotros, nosotros tenemos que vivir este día para Dios, ¿sí? Y vivir un día para Dios es vivirlo en su presencia, conforme a sus preceptos, conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia, ¿qué tenemos que hacer? Desechar la inmundicia y la abundancia de maldad. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¡Wow! Tenemos que recibir sin andar de rezongones la palabra de Dios, pero es una palabra implantada. Es decir, que no la voy a recibir solamente en este momento y al rato se me olvida, no. Es implantada, es como un injerto. Ya lo he explicado varias veces, lo he predicado muchas veces. La palabra tiene que ser como un injerto que tiene que estar siempre en nuestra vida, como cuando a alguien le ponen un injerto de piel, ¿sí? Hay personas que se lastiman o por X circunstancias le quitan piel de un lado y se la ponen en otro lado y es un injerto. Así la palabra de Dios tiene que ser un injerto, tiene que estar siempre en nosotros, ¿sí? Siempre grabada en nosotros, llevarla siempre presente, como dice, ¿verdad? Que tenemos que llevar la palabra grabada en las tablas de nuestro corazón, no olvidarnos de esa palabra. No solamente recordarla en un culto, no solamente recordarla en una prédica, no solamente recordarla cuando alguien nos está compartiendo algo, no, pues es que yo también sé Biblia, dice esto, dice lo otro, no. O sea, no se trata de presumir que sabemos, no se trata de vanagloriarnos que nos sabemos textos de memoria, se trata de realmente vivir la palabra como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿sí? Pero bueno, muchas veces nos equivocamos y se vale porque también somos carne, somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y si ya le hemos dado de comer bastante a la carne, pues ahora vamos a darle de comer al espíritu. Vamos también a provocar un crecimiento espiritual, ¿sí? Grande como Dios quiere que lo hagamos. Y si creemos que a lo mejor nos hemos equivocado mucho, quiero decirles, les reitero, que Dios es misericordioso, es en gran manera misericordioso. La palabra nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y vuelvo a repetir, la misericordia es compasión, es lástima. ¿Por qué nos tiene lástima? Porque su Hijo amado lo vivió. Nuestro Señor Jesucristo vino en carne y Él sufrió. Entonces Dios sabe lo que nosotros estamos sintiendo también. Dios sabe también de que se nos complican las cosas, porque Jesucristo vino en carne. Y dice el libro de Lamentaciones, bendito sea el Señor, gloria a Dios, habla acerca precisamente de las misericordias. Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, Dios ha venido regalándonos misericordia día tras día que hemos vivido, ¿sí? Día tras día que hemos pasado, Dios ha tenido misericordia de nosotros, esperando a que hagamos las cosas correctas, esperando a que enderecemos nuestras sendas, nuestros caminos. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque si no tuviéramos la misericordia de Jehová, nuestra propia maldad ya nos hubiera, ¿verdad? Ya nos hubiera consumido. Ya esa maldad que hemos tenido es suficiente para ser condenados. Pero Dios nos da una esperanza en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no porque seamos buenos, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hasta el día de hoy, las misericordias de Dios no han faltado. Y dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, Dios sí es fiel y grandes son sus misericordias y nuevas son cada mañana. Cada mañana, cada día que inicia, nuestro Padre Todopoderoso nos permite gozar de su misericordia, de su compasión. Pero eso no es para que nosotros sigamos igual.
en una mediocridad espiritual o que pensemos que porque Dios es compasivo, ¿sí?, es alcahuete de nuestro mal proceder, de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. No, Dios no es alcahuete. Cuando Dios permite que vivamos este día que Él hizo, porque ese es el día que hizo Jehová, y en este día hay misericordia, Dios dice, te doy la oportunidad de que te pongas a cuentas conmigo, que hagas las cosas correctas, que endereces tu vida para poder llenarte de multitud de bendiciones. Dios tiene muchas promesas de bendición para nuestras vidas, pero nosotros, como buenos hijos, tenemos que hacer las cosas correctas para poder recibir esas hermosas recompensas, esas hermosas promesas que Dios tiene para nosotros, promesas de bendición. Porque en la Biblia, ¿sí?, hay diferentes promesas. Hay promesas de bendición y hay promesas de maldición. Por eso es importante leer, por eso es importante estudiar, por eso es importante saber cómo dirigirnos a Dios. Yo recuerdo que hace un tiempo alguien decía, es que yo salí a tal lugar con un grupo de hermanos y allá en ese lugar donde nos encontrábamos retirados, me enseñaron a reclamarle las promesas a Dios. Le digo, caray, qué tremendo, ¿y cómo está eso? O sea, ¿cómo yo o cómo nosotros o ustedes, verdad? ¿Cómo la humanidad le va a reclamar a Dios, ¿sí?, las promesas de bendición o las promesas? Lo primero que le dije, mira, para empezar tienes que saber diferenciar y tienes que aprender que hay promesas de bendición y promesas de maldición. Deuteronomio capítulo 28, ahí lo puedes encontrar. Hay promesas de bendición, hay promesas de maldición. Número uno, ¿con qué cara le vas a reclamar a Dios? ¿Quién eres tú? ¿No has fallado? ¿Te portas bien? ¿Has obedecido a su palabra? ¿No cometes pecado? ¿No dices mentira? ¿No has hecho idolatría? ¿No has hecho esto, lo otro, etcétera? ¿Sí? ¿Con qué cara le vamos a reclamar a Dios? Por eso es importante que nosotros leamos Biblia, ¿sí?, que estemos en la presencia de Dios para ser aceptos, ¿verdad?, delante de su presencia, caminando en obediencia. El pueblo de Berea, cuando el apóstol Pablo predicaba, cuando él daba la enseñanza, el pueblo iba a la ley, o sea, iba a corroborar que lo que Pablo enseñaba era verdadero, era cierto. Pero hoy en día se ha perdido lamentablemente la buena costumbre de leer la Escritura, y no en todos, porque no generalizo. Hay gente que está muy dedicada, ¿sí?, a la lectura, al estudio de la palabra, pero hay mucho pueblo, hay mucha iglesia que ha perdido la sana costumbre de leer Biblia, de estudiar la palabra del Señor. Y cuando viene un predicador, ¿sí?, y tergiversa la palabra, se comen todo lo que ese predicador les da. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque no han alimentado su alma, su espíritu a través de la Escritura. Por eso es que caen en la mentira y en el engaño de falsos predicadores, ¿sí? Así es que es muy importante que vivamos un día, que nos gocemos, que nos alegremos de que Dios nos ha bendecido y que nos sigue bendiciendo, y que pone en nuestras manos la Sagrada Escritura, que Dios es compasivo, sí, que tiene misericordia, sí, pero para que nosotros en este día lleno de misericordias nos esforcemos en hacer mejor las cosas, pero no para mí, ¿sí?, no para nosotros, ¿sí?, porque yo voy a hacer mejor las cosas para mí, para superarme. No, tenemos que hacer mejor las cosas para Dios, darle el lugar que Él se merece, ¿sí?, aprender a cumplir con el primer y más grande mandamiento, que nos dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos de amar a Dios con toda nuestra mente, es que en el momento en que nosotros decimos que tenemos una comunión con Dios,
No tenemos que pensar en nada más, en nadie más, ni hablar con nadie, solamente con Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque muchas veces podemos estar en el culto y podemos estar físicamente en el servicio, sentados tal vez en nuestro lugar, tal vez levantados, tal vez aplaudiendo, ¿sí? Cantando alabanzas, pero nuestra mente puede estar en otro lado, tal vez un compromiso de trabajo, tal vez una situación, ¿verdad?, familiar. Pueden ser diversas cosas, pero el primer mandamiento dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Y qué precioso cuando alguien realmente cumple con esa parte. Yo recuerdo que en días pasados mi hermanita Almadelia testificaba de la comunión de nuestro hermano Rubén Darío, que en este momento se encuentra internado y por quien pido a todos ustedes que lo lleven en sus oraciones por salud, porque le han diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré. Gracias al eterno Dios que ha ido mejorando, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero nuestro hermano Rubén Darío es una persona que cuando él está en la comunión con el Señor, y si alguien le quiere hablar, calla, espera, o sea, con señas, como diciéndoles, en este momento estoy hablando con mi Padre, por favor no me interrumpas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, realmente hacerlo, con nuestra alma, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque podríamos decir, es que estoy muy cansado, ¿no? Así como sacas fuerzas tal vez para llegar a tu casa, para ir a cierto lugar, bueno, saca fuerzas también para hablar con Dios, ¿sí? Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y recuerden que las misericordias de Dios son para rectificar, no para seguir igual. Espero que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana en el Mensajero de Dios a través de esta plataforma digital del Grupo Es Noticia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom.